Bueno, entonces vamos a empezar. Está cargando. Bueno, ahí está mi nombre, abajo, mi nombre y mi número de teléfono. Les pido de favor que copien bien la información, o sea, que tengamos bien clara cómo se llama la materia, que tengamos bien claro el nombre en este caso mío. Es sumamente importante cuidar esos detalles para la hora de entregar trabajos, que el nombre esté correcto, que la materia esté bien ubicada, que sepamos en qué unidad nos estamos moviendo, qué unidad de aprendizaje, cómo se llama, y está mi número de teléfono también ahí, y mi correo electrónico, que es solo para que ustedes tengan la mayor información de mí. Sin embargo, por la plataforma nos vamos a poder estar comunicando sin ningún problema, y obviamente por el WhatsApp, que es como más funcional de repente y mucho más rápida la opción de podernos estar comunicando. Entonces vamos a empezar. La materia es pensamiento cuantitativo. La primera unidad es en base al desarrollo de los principios de conteo. Esto en la etapa preescolar. Esta primera unidad la vamos a ubicar en 5 temas centrales o 5 ejes. El primero es el desarrollo de los principios de conteo en la etapa preescolar, la construcción de las operaciones lógico-matemáticas en los niños de entre 3 y 7 años, que es la edad de preescolar propiamente, la construcción del concepto de números en los primeros grados escolares. Aún y cuando hablamos de los primeros grados escolares, pareciera de repente que hablamos de la primaria, pero no, estamos hablando específicamente del preescolar. La importancia de la resolución de problemas en la construcción del pensamiento matemático y la resolución de problemas verbales aditivos simples en la etapa preescolar. 3 de estos temas, que son el desarrollo de los principios de conteo en la etapa preescolar, la construcción de operaciones lógico-matemático y la construcción de conceptos de número en los primeros grados escolares, son temas que tienen mucha similitud o que son fundamentales trabajarlos escalonadamente, es decir, el número 1, el que está citado como desarrollo de principios, y te da las bases para la construcción de operaciones lógico-matemáticas, basado también en la parte biológica y cognitiva del niño, que lo podemos traducir en madurez biológica, y la construcción del concepto de números en los niños de los primeros grados escolares. Es como logrando el desarrollo, el principio de desarrollo del conteo, se va dando la madurez biológica y a la par se va dando el establecimiento o el desarrollo de habilidades que le permiten continuar con el proceso de desarrollo, además de biológico, con los aprendizajes significativos respectivos del área que esté tomando el niño. Entonces, ok, vamos a empezar trabajando con la parte del desarrollo de los principios de conteo en la etapa preescolar. Ahorita en este momento les voy a hablar a grandes rasgos de los temas que les estoy citando en este momento. No voy a profundizar, aun y cuando si surge alguna duda, les voy a pedir que en el momento me lo hagan saber. Igual voy a estar haciendo pausas y les voy a preguntar si hay alguna duda. Pueden ir anotando y cuando hagamos esa pausa, entonces retomamos cualquier duda que haya. Va a llegar un momento en la videoconferencia en donde les voy a explicar la parte de las actividades que vamos a realizar en esta primera unidad. Van a estar contenidas aquí mismo en las diapositivas, y yo le voy a pasar este archivo a la maestra Liliana para que también lo suba a la plataforma. Igual este archivo sí puede estar en automático, a lo mejor igual si los compartimos primeramente por el WhatsApp para que sea la primera información de mano que tengan, para que podamos ir avanzando con los trabajos. De igual manera, en la plataforma va a estar cierta información que no se va a modificar para que esa la puedan tomar en la parte de las referencias bibliográficas, para que puedan ir trabajando. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de los principios del conteo en la etapa escolar. Al hablar de principios, a ver, ¿hay alguien ahorita que esté conectado y que tenga experiencia, que esté ahorita trabajando en preescolares?
¿Alguien de ustedes tiene experiencia en preescolar? ¿No? Bueno, parece que no. Que sea auxiliar o que tenga algún grupo, que haya trabajado en algún preescolar, ¿no? Ok. Cuando nosotros, ¿no? No. Ok, bien. Cuando nosotros hablamos de desarrollo de principios de conteo, específicamente estamos hablando en la capacidad o en despertar en el niño la capacidad de poder contar. Eso es todo, de seguir una secuencia específica. De esos, dicho en una frase es algo sencillo, decir, pues que cuente, que el niño aprenda a contar, pero no es una habilidad que se desarrolle de la noche a la mañana. Es un proceso el que vivimos cada uno de nosotros. Lo pasamos en su momento. Algunos de nosotros tuvimos personas que fueron conscientes de ese proceso, algunos de nosotros no, porque hoy en la actualidad hay niños que aún están a cargo de personas que no están conscientes del proceso que están viviendo los niños para lograr desarrollar la habilidad de contar. Lo vemos tan sencillo y lo vemos tan normal que el niño aprenda los números del 1 al 5 y algunos niños son estimulados para que lo hagan, pero habrá algunos otros que no lo pueden hacer y en lugar de tener un acompañamiento para que lo logren, son víctimas de regaños, de llamadas de atención, de quedarse sin recreo, de nula estimulación en su preescolar y al contrario está recibiendo quejas para los papás, que al niño no le interesa, cuando en realidad no estamos haciendo las cosas de una manera correcta para generar el entorno de aprendizaje. Entonces, para poder nosotros ayudar a que el proceso del conteo se dé, hay ciertos elementos que nosotros debemos considerar o que el profesional del área, en este caso el licenciado en educación preescolar, debe conocer. Son procesos propios. Ustedes ya llevaron una materia en donde les dio la oportunidad de conocer las bases teóricas del desarrollo de la personalidad. ¿Es correcto? Llevaron alguna materia, no, introducción a la psicología, creo. No, desarrollo psicológico de 0 a... ¿Nadie recuerda cómo se llama la materia? Psicología del desarrollo Psicología del infantil. desarrollo, psicología del desarrollo infantil, correcto. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Alexis López. Alexis, gracias. Psicología del desarrollo infantil, perfecto. En esa materia debieron de llevar información referente al proceso psicológico y biológico que tenemos los seres humanos. Cuando yo trato este tipo de información, es muy importante para mí, antes de avanzar en la materia específica, sentar el precedente que debemos estar conscientes de que cuando nosotros estamos hablando de niños en edad preescolar o en cualquier nivel educativo, tenemos que partir de lo que la madurez biológica les permite. Que digamos que los planes de estudio de la SEP, por ejemplo, están basados en las habilidades que el niño debe desarrollar en base a su capacidad biológica. Es esa madurez que le permite al niño llegar hasta ese punto y entonces en primer año les vamos a exigir hasta aquí y entonces en segundo año les vamos a exigir un poquito más y en tercer año les vamos a exigir un poquito más, pero no porque a alguien se le haya ocurrido que así tiene que ser, sino porque hay elementos específicos de peso que nos dejan ver que la madurez biológica, desarrollo cognitivo y desarrollo físico personal
permite que hasta ahí se llegue la exigencia para que el niño pueda desarrollar ciertas habilidades. Entonces, marcando ese precedente, es que entonces podemos empezar a trabajar con esta parte les decía yo, del desarrollo de los principios de conteo, que es fundamental para poder de ahí partir hacia adelante con todo el desarrollo del niño en la etapa preescolar. Entonces, el primer elemento que se tiene que trabajar para que un niño aprenda a contar es el orden estable. Cuando nosotros hablamos de orden estable, estamos hablando de que si nosotros vamos a solicitarle al niño que aprenda a contar, bueno, contar requiere los nombres de los números en el mismo orden cada vez. Es decir, el orden de la serie numérica siempre debe ser el mismo. Y cuando lo estamos enseñando, tenemos que iniciar con el número 1 primero, con el número 2 después, el número 3 después, en una línea, en un orden correcto, en un orden estable, que no haya movimiento, que no tenga el 1 aquí y el 2 por acá y el 3 por acá y el 4 por acá, sino que estén en una línea para que el niño vaya ubicando de uno por uno los números y de uno por uno la imagen del número con el nombre. La secuencia de los números a utilizar ha de ser estable y estar formados por etiquetas únicas, es decir, acomodo el 1, que es lo que les comentaba, y que los pueda repetir en cualquier momento para facilitar su aprendizaje. Vas a acomodar los números y tienes que seguirlo con tu dedo o con el dedo del niño. Tienes que mencionarlos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Normalmente se pide que cuando los niños van a empezar a trabajar los números o el orden, o a la parte esta de los números, el orden estable indica que vamos empezando con 5 números primero, después le agregas otros 5, pero siempre tienen que estar en una línea específica, en una línea estable, sin movimiento. Ese es el primer elemento que debemos cuidar, el orden estable. Sí, pero Posterior. estoy en mi conferencia y no te voy a dejar solo. Ok, podemos cerrar tantito los audios. Ok. Ok, el siguiente punto, el siguiente principio de conteo es la correspondencia. Contar todos los objetos, todos los objetivos de una colección, uno y solo una vez, estableciendo la correspondencia entre el objeto y el número que se corresponde en la secuencia. Esto trae consigo la coordinación de dos procesos. La partición, que consiste en otorgar la categoría de contado o no contado, formando dos grupos entre el conjunto de objetos que se quiere contar, y se realiza señalando el objeto o agrupándolo a un lado o bien a través de la memoria visual. Y la otra parte o el otro proceso que trae consigo la correspondencia es la etiquetación. La etiquetación es un proceso por el que el niño asigna un cardinal a cada elemento del conjunto, que se rige además por el conjunto de orden estable. ¿Qué significa esto? Cuando tú le enseñas a un niño, cuando tú le das el orden estable para iniciar el principio de conteo, que le pones el número 1 y le pones el número 2 y le pones el número 3, y se lo señalas y le dices 1, 2, 3, ese es orden estable. Pero si después de que el niño domina el orden estable, tú le agregas la correspondencia que es, yo agarro una ficha, por ejemplo, y debajo del 1 le pongo la ficha, que es una sola ficha, y la pongo, está utilizando el principio de correspondencia. Al 1 le corresponde una ficha, y sueltas esa ficha y la dejas debajo del 1, y después agarras dos fichas y las pones debajo del número 2. Esa es correspondencia. Y luego agarras tres fichas y las pones debajo del número 3. De tal manera que el niño va a ubicar que la ponderación del número equivale a la presencia de ese objeto también. Estamos desarrollando su habilidad, ¿ok? Entonces, eso es la correspondencia. Primero,
tenemos que hacer que él ubique los nombres, el número, el símbolo con el nombre. Después tengo que hacer que él encuentre la correspondencia. Posterior a la correspondencia viene la cardinalidad. El contar comprende que el último número nombrado es el que indica cuántos objetos tiene el conjunto o la colección que se está contando. Normalmente ocurre que cuando los niños se aprenden los números del 1 al 10, me los dicen de carrerita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero si nosotros como generadores del conocimiento no tenemos en cuenta el principio de cardinalidad, lo que ocurre es que de repente le dices al niño, Juan tenía 5 fichas, y tienes las 5 fichas, y María traía una ficha. ¿Cuántas fichas tienen juntos? Y entonces el niño, que ya le dijiste que había 5 fichas aquí, y entonces el niño hace 1, 2, 3, 4, 5. Y luego le dices, y esta y 6. ¿Cuántas fichas hay? 5, te dice el niño. Pero ¿por qué 5 si ya las contó? A ver, cuenta bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas fichas hay? 5. Pero ¿por qué dice 5 si ya las contó? Y terminamos molestándonos. Porque el principio de cardinalidad dice, tú tienes que hacer énfasis en el último número que cuente para que se dé cuenta que el último número es el que le da el valor al conjunto. Este principio se ha adquirido cuando observamos que el niño repite el último elemento de la secuencia de conteo. ¿Qué es la cardinalidad? El niño hace 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, le dice la persona que está ayudándole a que desarrolle la cardinalidad. 6. Este conjunto tiene 6 fichas. Muy bien. En ese momento le estás diciendo que el último número que menciona es el número que le da la cantidad de objetos que tiene en ese grupo. A eso es a lo que se le llama cardinalidad. Y para que nosotros sepamos si el niño la está desarrollando, necesitamos observar si el niño repite el último elemento de la secuencia de conteo o si el niño pone énfasis especial en el último punto. Hola. O si el niño repite una vez que ha finalizado la secuencia el último número. Aquí hay una falta de ortografía, en lugar de en, debe ser en. El niño logra la cardinalidad en torno a los 2 años y 7 meses. Entre los 2 años y los 3 años, el niño técnicamente, biológicamente, está preparado para lograr el desarrollo de la cardinalidad. Si el niño no la desarrolla, es porque el estímulo o el entorno en el que se está desarrollando no ha puesto énfasis en lograr el desarrollo de la misma. No ha estimulado lo que se tiene que estimular, que es solamente el poner el énfasis en el último número, en el último dígito que se está mencionando. ¿Ok? Entonces dice, si no logra desarrollar la cardinalidad en torno a los 2 años y 7 meses, y también para lograr la cardinalidad es necesario haber adquirido previamente los principios de correspondencia y de orden estable. Es decir, junto con la madurez biológica y el que desarrolle el orden estable le va a dar la pauta para desarrollar la correspondencia, para poderla comprender y por lo tanto poder comprender la cardinalidad. Llevamos tres principios de conteo, que son el orden estable, la correspondencia y la cardinalidad. El siguiente principio de conteo es la abstracción. El número en una serie es independiente de cualquiera de las cualidades de los objetos que se están contando. Es decir, las reglas para contar una serie de objetos iguales son las mismas que para contar una serie de objetos de una naturaleza distinta. Por ejemplo, se cuentan igual las canicas que contar piedras, o contar zapatos, o contar calcetines, o contar agujetas. Nosotros lo entendemos, pero los niños tienen que desarrollar la habilidad de comprenderlo. Y para eso es el principio de abstracción.
¿Qué hacemos? Ponemos el número 2, por ejemplo, y contamos 2 fichas y las ponemos las 2 fichas. Y luego contamos 2 plumas y las ponemos. Y luego contamos 2 canicas y las ponemos. Y 2 piedras y las ponemos. Y entonces con eso visualmente el niño está comprendiendo que no importa lo que sea, que todo lo podemos contar con el mismo patrón específicamente. Eso es que el niño logre la abstracción. Se refiere a que el niño advierta que el orden del conteo es irrelevante para que el resultado final sea el mismo. El niño que ha adquirido este principio, es decir, el principio de abstracción, se sabe que el niño ha adquirido este principio, el niño que lo ha adquirido sabe que el elemento que contó es un objeto real. Sabe que las etiquetas son asignadas al contar de un modo arbitrario y temporal los elementos contados. No es que el niño te lo diga, pero es la habilidad que él está desarrollando. O sea, no solamente, ya alcanzó el principio de abstracción, vamos a continuar. Le estás dando pautas para desarrollarse. Se consigue también el mismo cardinal con independencia del orden de conteo de los elementos seguidos. Y con esta parte de la abstracción, al momento de que el niño lo está desarrollando, le estamos dando nosotros la capacidad de contar aleatoriamente. Es entonces cuando empiezan a contar de manera aleatoria y ya no importa que las fichas estén acomodadas en orden. Ya no importa, como quisiera tener una mesa así, como que así, para poderla poner. Ya no importa que las cosas no estén acomodadas en el orden para que él las pueda contar. Si estamos de acuerdo, porque si recuerdan que les comentaba yo que el orden estable era la base en donde tenía que estar todo acomodado para que el niño pudiera empezar a contabilizar. En este momento, en el momento de la abstracción, es en ese momento en donde el niño comprende que las cosas pueden estar acomodadas en diferentes lugares y de todas maneras las puedo contar con la misma secuencia. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque se dio cuenta que puedo contar las fichas y que puedo contar las plumas y que puedo contar las hojas y que puedo contar los vasos y que puedo contar todo con el mismo patrón. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ese momento. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Si hay silencio quiere decir que no. Te voy a seguir. Ok. El siguiente principio es el de irrelevancia al orden, que va muy de la mano con la parte de la abstracción. El orden en el que se encuentran los elementos, en el que se cuentan los elementos no influye para determinar cuántos objetos tiene la colección. Por ejemplo, si se cuenta de derecha a izquierda, no pasa nada, o sea, vamos a obtener un número, va a ser el mismo número que vamos a obtener si cuento de izquierda a derecha. Con el aprendizaje de las matemáticas se consigue la adquisición del lenguaje universal y de las palabras y los símbolos, que es usado para comunicar ideas de números, espacios, formas, patrones y problemas de la vida cotidiana. He ahí la relevancia de lo importante que es que nosotros logremos que se desarrolle el proceso de conteo cuidando estos elementos, que de verdad el niño desarrolle cada uno de los principios, porque con ellos, con el orden estable, con la correspondencia, con la cardinalidad, con la abstracción y con la irrelevancia del orden, nosotros no nada más le estamos regalando la madurez y el desarrollo de una habilidad que es contar. Estamos dando las bases para que adquiera la capacidad de enriquecer su lenguaje. No es que cuando el niño empieza a contar es porque empieza a hablar. Por supuesto que no, el niño adquiere o desarrolla la capacidad del lenguaje a la par y a veces hablan, obviamente hablan más rápido que cuenten. Pero
el madurar esa parte de los procesos de pensamiento, de cognición en esa edad, le permite al mismo tiempo tener abierto su mapa mental, su acervo se enriquezca de información. ¿Por qué? Porque tiene la inquietud de conocer y porque le estamos dando a su cerebro la flexibilidad para obtener información del entorno. Entonces, el hecho de que nosotros trabajemos estos principios para que logre juntar, para que logre una secuencia de números específicos, no es solamente para darle habilidad matemática, es para desarrollar una habilidad con la que se va a defender por el resto de su vida. Es esa parte de lo importante que es también de repente el hecho de que los niños gateen. No es solamente para que, eh, no solamente para que después de que gateen se levanten y caminen, no, es para que desarrollen cierta madurez en su organismo, en su exterior y en su interior, para que puedan tener una vida mucho más equilibrada y satisfactoria. De ahí vean lo importante que es el saber lo que estoy haciendo cuando estoy frente a un niño, cuando estoy trabajando, cuando en mis manos está que ellos desarrollen estas habilidades y estos deseos. No es cualquier cosa. Posteriormente, ay, se trabó. Ok. Eh, ok, cuando nosotros logramos que el niño desarrolle estas pautas y pueda lograr la secuencia lógica de los números, llegamos a lo que es la lógica matemática. Damos el salto entre lo que es una simple secuencia de números y la lógica matemática. Cuando hablamos de lógica matemática, hablamos de la lógica que se encarga de estudiar los enunciados válidos o verdaderos. Desde que el niño nace, va creando y desarrollando las estructuras de razonamiento lógico matemático. Aun y cuando no esté contando, su mente está dispersándose para promover en su momento de desarrollo biológico cognitivo las destrezas necesarias para poder captar esta información de la que les vengo platicando. Gracias a las interacciones constantes es que se da el desarrollo del razonamiento lógico matemático, las interacciones constantes de las personas y del medio en el que se desenvuelve. ¿De qué personas? De la familia primeramente. Y posteriormente se da en la escuela. Esa estimulación para que se dé el proceso del razonamiento lógico. Cuando nosotros hablamos de, de procesos educativos o cuando nosotros hablamos de desarrollo de habilidades específicas en el menor o en el niño, no podemos dejar de hablar de Piaget. Piaget es un teórico que ha tenido a bien desarrollar sus teorías basado específicamente en las necesidades propias del infante. Entonces, Piaget, yo creo que lo debieron de haber trabajado en esta materia que les comentaba, lo debieron de haber mencionado en algún momento. En una de sus teorías, Piaget nombró la primera etapa de desarrollo cognitivo, es decir, cuando estamos hablando de cognitivo, estamos hablando de desarrollo interno, de desarrollo mental específicamente. A esta primera etapa le llamó periodo sensorio-motor. Implica que el niño debe aprender a responder por medio de la actividad motora a los diversos estímulos que se presentan a sus sentidos. Es decir, el niño tiene que tener una respuesta motriz, o sea, con su cuerpo, independientemente del tipo de estímulo que tenga. Cualquier estímulo percibido por medio de sus sentidos, por medio del tacto, por medio del gusto, por medio del olfato, de la vista y del oído. Cualquiera de los sentidos que se estimule, el niño tiene que emitir
una respuesta con su cuerpo específicamente. El niño no solo escucha y, por ejemplo, pone el ejemplo de que el niño no solo escucha y ve su sonaja, aprende a sostenerla, aprende a sacudirla, aprende a chuparla. La tarea es aprender. Ese es el objetivo de todos los niños, aprender. Aprender a coordinar secuencias. Cuando hablamos de secuencias sensoriomotoras es eso. Te doy un estímulo y entonces obtengo una respuesta de movimiento. Para resolver problemas simples, como por ejemplo, estamos hablando de estímulos sensoriales que generan respuesta, como para, por ejemplo, cuando el niño, vamos a las primeras etapas en donde el niño tiene hambre y llora y le acercas el biberón y toma leche o toma agua o toma lo que tú le das en el biberón y entonces defeca y entonces se molesta y se mueve y se voltea o cualquier cosa que el niño haga respecto a al estímulo que está recibiendo. Entonces, en base a ello es que se desarrollaron los principios que nosotros estamos trabajando en este momento. Hay un tema que, que podría englobar muchísima información de la que... Ay, pero aquí se me va... Perdón, perdón. Este tema se llama problemas verbales aditivos simples. El aprendizaje bueno, estábamos hablando de la parte del que el niño aprenda en el conteo. Aprende el conteo, no solamente es el mismo proceso que se sigue para que el niño aprenda los primeros 5 dígitos y luego aprende los 10 y luego aprende 15, 20, 30 hasta el número 100 normalmente, pero en el preescolar son los primeros 10 números, inclusive puede ser hasta el 10, hasta el 20, perdón, pero lo normal son los primeros 10 números. Y luego viene la parte de los problemas verbales aditivos simples. El aprendizaje de la suma y de la resta comienza en la etapa infantil, de una manera informal, a través de situaciones cotidianas y que están presentes con diferentes grados de abstracción. A lo largo de la escolaridad se van haciendo obligatorias esa parte de la abstracción a medida que se introducen los sistemas numéricos. La adición o la suma es uno de los procedimientos fundamentales que se enseñan en la asignatura de matemáticas y la cual nos permite entender otras operaciones como la resta, la multiplicación, la división, operaciones indispensables en la vida cotidiana. Por eso es que durante el aprendizaje se debe de quedar bien comprendida, ya que es un factor indispensable en la enseñanza de la escuela primaria. Así como quedó de importante el hecho de que el orden estable se desarrollara para que se pudiera dar la correspondencia de uno a uno y que posteriormente se desarrollara la cardinalidad y después la abstracción y después la irrelevancia del orden. Así de igual manera, después de que el niño logra desarrollar las habilidades para conocer los números y para contabilizarlos, es importante que lo primero que el niño desarrolle sea la capacidad de sumar. En la medida en la que el niño logra desarrollar la capacidad de sumar, entonces su mente se prepara para abstracciones no solamente complejas de sumas de números, no solamente lo que tiene que ver con las matemáticas. Si el cerebro, si la parte biológica va madurando con el proceso educativo, en este caso, con el proceso de enseñanza de las matemáticas, va madurando a la par, el niño es capaz de tolerar y de salir avante en situaciones sociales y de relaciones interpersonales también. Un niño que tiene un desarrollo integral, un niño que tiene un desarrollo completo en este aspecto,
es un niño sano socialmente también. Un niño que tiene limitaciones en esta parte del desarrollo sensorial, diría Piaget, entonces es un niño con conflictos sociales también. Cuando hablo de conflictos sociales, estoy hablando de conflictos interpersonales, una dificultad constante para poder socializar, una dificultad constante para poder generar entornos adecuados para sí mismo y para quienes lo rodean. Entonces, cuando estamos hablando de el proceso de aprendizaje de la adición o de la suma, se va dando progresivamente. En primera instancia, los niños recurren al reconteo. Por ejemplo, el ejemplo que les ponía cuando estábamos hablando del orden estable, o no, más bien era de la cardinalidad específicamente. El reconteo es, si yo le pido al niño, el niño ya conoce los números del 1 al 10, y yo le pido que me diga cuánto es 5 más 3, yo le estoy diciendo cuánto es 5 y le pongo el signo de más y le pongo el 3. El reconteo significa que aunque yo ya le dije que aquí son 5, el niño los va a volver a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y se va a pasar al otro. 6, 7, 8. Ah, son 8. Aquí ya te va a decir, son 8 porque ya tiene el otro proceso, porque ya tiene la parte de la cardinalidad desarrollada. A lo que me refiero con el reconteo es que es un proceso nuevo. O sea, primero era conocer los números, ahora es aprender a sumar. Te doy una cantidad y luego te doy otra y dime cuánto es en total. Entonces, el primer proceso que se da es el reconteo. El siguiente proceso o el siguiente nivel al que el niño avanza en el crecimiento o en el proceso de maduración, es el nivel del sobreconteo. Para poder pasar a esta segunda etapa, el niño debe saberse oralmente por lo menos los números del 1 al 20 y su respectiva escritura. Para que el alumno logre estos objetivos satisfactoriamente, el maestro debe promover el conteo con material correcto, con piedritas, con fichitas, con pomponcitos, con los maestros de preescolar me encanta porque son tan buenos para idear material. Yo, yo no soy tan bueno para el material. Pero bueno, cuando estamos hablando de problemas verbales aditivos simples, o cuando estamos hablando, en este caso, del proceso de la adición, de la suma, porque es la que nos da la pauta para que se den todos los demás procesos, estamos hablando de 4 tipos de situaciones que se presentan en un proceso de avanzar, ¿no? De madurez. La primera es el problema de cambio. Por ejemplo, Saúl tenía 6 caramelos, es el ejemplo. Mila le dio 3 caramelos más. ¿Cuántos caramelos tiene ahora Saúl? Ese es el primer proceso que los niños aprenden para sumar. O sea, Saúl tenía 6 y Mila, y le pone el signo de más, le dio 3. ¿Cuántos tiene ahora? Entonces nada más es 6 más 3 y empiezan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, pues tiene 9. En estos problemas, en este primer inciso, hay un conjunto inicial que incrementa al añadírsele otro conjunto. Y es todo, no hay más. No hay más en el proceso. Cuando el niño ya tiene la madurez necesaria con este primer proceso, enfrenta otro nivel de problemática, que es el inciso B, que es el de combinación. Ahora el problema no es que Saúl tenía 6 y Mila le dio 3. Ahora es, Saúl tiene 6 caramelos y Mila tiene 3. ¿Cuántos caramelos tienen los dos juntos? No sé si me estoy explicando con los ejemplos de la manera en la que le estás pidiendo que sume en el primer inciso y de la forma en la que le pides que sume en el segundo inciso. En el primero, a Saúl se los da a ella, nada más los agrega al conjunto. Pero en este otro ejemplo, Saúl tiene los suyos y Mila tiene los suyos. Le estás pidiendo que junte dos conjuntos, no que haga más grande uno solo. ¿Sí me estoy explicando? A lo mejor nosotros no lo percibimos,
Pero para que los niños comprendan, para que los niños de verdad desarrollen el pensamiento abstracto, porque esa es un desarrollo, es una potencialidad que tenemos cada uno de nosotros. Ahorita en la edad que nosotros tenemos, si yo voy y les aplico un test especial, hay un test que especialmente para medir habilidades sociales, me va a pedir que te evalúe tu pensamiento abstracto. Y si nosotros no fuimos estimulados de una manera correcta, voy a tener limitaciones en ese resultado. Entonces, en la medida en la que yo logro que los niños desarrollen en su máxima expresión su pensamiento, entonces yo les estoy dando herramientas para que se defiendan más adelante. O sea, lo que quiero que entendamos es lo significativo que es que un procedimiento que a lo mejor jamás habías pensado que fuera tan importante, es tan trascendental en la vida mía, en la tuya y en la de todos esos niños que van a pasar por la edad preescolar. Porque el mundo puede girar y se puede acabar mil cosas, pero los niños siempre van a ocupar la educación preescolar. ¿Estoy explicando? Entonces, en este segundo proceso, ya que el niño logra dominar este primer proceso de cambio, entra en el proceso de combinación y viene, en este tipo de problemas, hay dos conjuntos los cuales no se alteran al resolver el problema, sino que simplemente los combina. Ese es el objetivo, el éxito que tiene que lograr. Terminando este segundo problema, viene la parte del tercer problema, que es de comparación. En este caso, el problema se le plantea de manera distinta. Saúl tiene 6 caramelos, Mila tiene 3 caramelos más que Saúl. ¿Cuántos caramelos tiene Mila? Yo le estoy dando un ejemplo, yo le estoy diciendo cuántos caramelos tiene en ese grupo que se llama Saúl, y le estoy diciendo que hay otro pequeño grupo o hay otro grupo que tiene más, que tiene 3 caramelos más que el conjunto primero. ¿Cuántos caramelos tiene Mila? Entonces, en realidad, en este tipo de problemas, necesita él encontrar la comparación entre uno y otro. ¿Sí estamos de acuerdo? El proceso de madurez cognitiva que necesita desarrollar para llegar ahí. Y no obstante, cuando ese nivel de madurez cognitiva se da, viene el último problema al que se enfrenta, que es el problema de igualación. Saúl tiene 6 caramelos, pero necesita 3 caramelos más para tener los mismos caramelos que Mila. Entonces, ¿cuántos caramelos tiene Mila? Lo que tiene que hacer es igualar. Lo único que tiene que hacer es, tienes un conjunto, pero necesitas a ese conjunto ponerle otro conjunto de 3. Y cuando sepas eso, tienes que hacer un nuevo conjunto, porque ese es el conjunto que tiene Mila. Entonces tengo que igualar. Nosotros lo razonamos y, pues todo bien, pero se lo explicas a un niño y el niño tiene que haber pasado por comprender el problema de cambio de conjuntos con el problema de combinación y luego el de comparación para poder llegar a un proceso de igualación. ¿Cuántos niños conocen ustedes que de repente llegan a la primaria? No estoy hablando del preescolar, y tienen problemas en matemáticas porque no saben si A más B es igual a C. Entonces, ¿sí me estoy explicando? ¿Cuántas personas o cuántos de nosotros llegamos a la secundaria y tuvimos problemas con la trigonometría? Porque teníamos que aprender a despejar variables y poder encontrar resultados. Eso es académicamente. Porque esto que les estoy explicando es la base del pensamiento abstracto que te va a dar la oportunidad de poder resolver ese tipo de situaciones, que todos las vivimos.
y que la gran mayoría estamos peleados con las matemáticas, casualmente. Eso es por la parte académica. Y si lo traducimos a la parte social, ¿cuántos de nosotros nos topamos con situaciones en, no, mira, es que si tú vas, va a haber un problema, pero entonces mejor si yo voy, ay, no, ¿sabes qué? Que no vaya nadie. Y se acabó. O en el trabajo, o con, esas son cosas personales en tu familia, o te pasa en el trabajo, simplemente porque no tienes la capacidad de discernir, porque no te das el espacio, porque no desarrollaste habilidades. De ahí lo importante que es que nosotros logremos, sin contar el hecho de que es una habilidad que necesitamos desarrollar en los pequeños, porque para eso estamos diseñados específicamente. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok. Los problemas de cambio e igualación describen una relación dinámica. Los de cambio y de igualación es el primero y el tercero, creo. Describen una relación dinámica, ya que para resolverlos hay que hacer transformaciones de incremento o decremento, es decir, tenemos que ponerle o quitarle a los conjuntos. Por eso es una relación dinámica. Muevo elementos y los pongo en un lado y los paso para el otro. Mientras que los problemas de comparación y de combinación solo planean una relación estática entre los elementos, ¿no? Es esa explicación que yo les estaba dando, que el niño tenía que juntar o que tenía que hacer una comparación y todo eso. Dentro de este mismo tema están los factores que condicionan la complejidad de los problemas de los que veníamos hablando. Entonces, los factores que condicionan la complejidad de esos problemas son, número uno, o inciso A, el contexto del problema. Un problema resulta más fácil de comprender para los niños si se redacta con los elementos cotidianos y concretos. Es más comprensible para los niños si se vincula con una experiencia cercana a ellos. Y por ello, el maestro debe partir de una situación o de una problemática cotidiana para el niño para poder tomar entonces el punto inicial del enfoque de las matemáticas. Traducido esto al ejemplo, a lo que estábamos trabajando hace un momento, es si yo le hablo a un niño de dulces, pues va a ser más fácil que me ponga atención y que busque la manera de solucionar la situación de conflicto con los dulces. Pero si yo le digo que, que Saúl tenía 8 rondanas y Mila tenía 4 para empezar el niño no va a saber lo que es una rondana y ni siquiera le va a interesar. Entonces no es solamente el hecho de mostrarle el estímulo para que el niño lo absorba y lo aprenda, sino encontrar la manera, ahí es donde recae la parte de la pedagogía y de esa habilidad que tienen desarrollada las y los educadores para hacer todo tan mágico y tan colorido y que los niños eh, todo les llama la atención. Esa es la parte en donde entra esa habilidad y esa capacidad. Ahora, ese es un punto. El que sigue es el tamaño de los números empleados. Es más fácil para un niño resolver problemas con números de un solo dígito que con cantidades mayores a 10. Sin embargo, hay que considerar el nivel de desarrollo en el que se encuentran los niños o el alumno para poder emplear los números que su intelecto requiera. Podemos encontrarnos niños que es más fácil que ya el hecho de que le pongas un solo dígito sumado con otro solo dígito ya está superado. Y son procesos en donde de repente en el siguiente grado, pues entonces ya, no sé si alguien recuerde por ahí de segundo de primaria, yo creo, segundo, tercero, antes de las reformas educativas, en donde de repente ya hacías sumas en donde eran
sumas de llevar, que decíamos, oh, ya haces sumas de llevar. No sé si hay aquí alguien de mi generación, porque veo caras muy jovencitos todos, pero yo creo que también les tocó, ¿no? De repente, si de 6 más 4 son 10, cero y llevamos una. ¡Ay, ya sabes hacer cuentas de llevar! Y era wow, cuando ya tu pensamiento era tan abstracto que podías hacer eso. Y al principio era poner el uno arriba del otro, de la otra hilera de números. Pero cuando ya no ponías ese número y no lo contabilizabas con tus manos, era wow. O sea, puedes hacer cuentas con números de llevar y no los anoto. Esa es la máxima expresión del pensamiento abstracto. Um, Está también el orden en el que se presentan los datos del problema. Los maestros o los educadores o educadoras deben de tener en cuenta la redacción de los problemas que se les presentan a los niños. Esto con el fin de que sean claros y de que entonces se pueda resolver con mayor eficacia por parte de los niños o de los alumnos. Y la forma de cómo se plantea el problema. El texto puede reflejar con mayor o menor claridad las relaciones que hay entre los datos y el problema. Eh, si se pueden dar cuenta, hay teoría y hay práctica, más bien, hay teoría y hay elementos que se citan para que sepamos cómo podemos subsanar esas necesidades o en qué debemos enfocarnos para poder trabajar en nosotros mismos el desarrollar la habilidad de poder ser promotores de este tipo de actividades. Porque al final de cuentas eso es lo que estamos haciendo. En este momento nos estamos entrenando para ser educadores de preescolar, es decir, tener a la orden del día y a la vanguardia estas situaciones que debemos de percibir y que no debemos de perder de vista, pero también tenemos que tener a la orden del día y a la vanguardia elementos que nos puedan permitir ser generadores de este contexto en donde el niño pueda propiciar el desarrollo de estas habilidades. No es solamente tácata, 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 tácata con la teoría. Necesito que comprendamos o necesitamos que se comprenda por qué te estoy dando por qué te estoy explicando lo que ocurre con el niño, pero también te estoy intentando explicar cómo lo puedes hacer funcional y real para que las cosas ocurran. Um, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Porque viene una parte importantísima. Mucho, 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 muy importante. Dos cosas. La primera, las actividades que les voy a proporcionar con las que vamos a estar trabajando los temas de esta primera unidad. Eso es muy importante. Y la segunda, que también es bien importante, voy a quitar tantito, voy a dejar de compartir tantito la pantalla porque necesito verlos y verlas lo más que pueda y así estoy viendo a casi todos. Hace un momento yo les preguntaba si había alguien que tuviera experiencia trabajando en educación preescolar. Supuse que nadie, porque nadie contestó nada, pero vuelvo a hacer la pregunta solo para ver si alguien levanta la mano o algo que tenga, cuando digo que tenga que ver con educación preescolar. Joana, Sí, yo sí, maestra. ok, perfecto. ¿Alguien más además de Joana? Anaí, Josefina, ok. Ok, entonces tienen experiencia en preescolar. ¿Están ahorita trabajando en preescolares? ¿Sí? Yo sí. Tú sí, Joana, ¿como maestra, como auxiliar o cómo? Como maestra estoy a cargo del grupo de segundo grado. Segundo grado, correcto. ¿En ese preescolar es solamente segundo y tercero o tienen primero también? ¿Hay desde maternal? Ok,
¿De dónde eres, Joana? De Los Mochis, Sinaloa. De Mochis, perfecto, gracias. Por acá, Anaí. Hola, Hola, Anaí, tú también me dijiste que tienes experiencia en preescolar, ¿verdad? sí, frente a grupo en tercero de preescolar. Perfecto, tercero de preescolar. Josefina, ¿mande? Hola, buenos días, maestro. Hola, Yo estoy trabajando en CONAFE, doy segunda y tercera etapa. ok, CONAFE. ¿En dónde estás, Josefina? Aquí en la sede de Guatabampo, Guatabampo, correcto. Anaí, aquí en en mi dónde estás, comunidad. Anaí? Yo en Mande. Mochis. Ok, Anaí, gracias. Ok, bien. Estoy haciendo esta pregunta porque necesitamos que en la medida de sus posibilidades, supongo que los demás también trabajan y tienen actividades que realizar, pero necesitamos que en la medida de las posibilidades logren contactar algún preescolar que les permita realizar visitas en los tiempos que ustedes puedan. Ay, maestra, ¿cómo que en los tiempos que nosotros podamos y los preescolares nomás son en la mañana? Pues sí, ya lo sé que son solo en la mañana. Por eso estoy diciendo en los tiempos que ustedes puedan. Cuando tengan una oportunidad, van y realizan una visita para que puedan observar. Esta materia requeriría quizás esa parte de la experiencia del contacto con los niños para que pudieran visualizar ciertos elementos de los que les estoy hablando. Eso es por ahorita, pero en la medida en la que vaya avanzando su carrera, necesitan el contacto directo con los niños y con los procesos que se están llevando. Necesitan ustedes ir haciendo una bitácora en donde vayan anotando las observaciones que ustedes tienen respecto a lo que van viendo teóricamente y lo que perciben en las aulas. A veces no es lo mismo lo que dicen los libros que lo que ocurre dentro del aula. ¿Correcto? Entonces, o a veces lo que nosotros vemos que está ocurriendo en el aula, encontramos una respuesta a la hora de la teoría. Encontramos un nombre, o sea, le ponemos un nombre, una etiqueta de, se llama así lo que está pasando. Y también encontramos cómo trabajar esa parte. Pero necesita haber un control y un registro de lo que ustedes están observando, porque eso es parte de su crecimiento y de su formación integral. Entonces, necesitamos que, como les digo, no es una requisición que les voy a hacer yo ahorita y que me tengan que mandar algún documento, no. Pero sí sería muy importante que tuvieran esa oportunidad y que la vayan buscando lo antes posible para que luego no les caiga de sorpresa y es que no me avisaron y yo tengo un chorro de cosas que hacer, o sea, por eso me inscribí en el virtual, para que no estuvieran diciéndome que fuera a la escuela, pero es que qué batalla, son cosas que tienen que pasar y las tenemos que hacer porque es un proceso integral, es un proceso de formación integral. Entonces, ya habiéndoles dicho esto, voy a volver a compartirles la pantalla para que puedan ver la información que les voy a ir dando. Les quiero comentar de nuevo que ¿cómo se llama? Esta presentación se las voy a hacer llegar con la maestra Liliana para que ustedes la puedan volver a revisar todas las veces que ustedes quieran. Se los digo para que no se estresen si no alcanzan a copiar lo de las actividades y que luego que no, es que se me pasó, o sea, eso lo van a poder tener ahorita un ratito más. O igual por el WhatsApp se les puede pasar la presentación. Ok, la primera actividad de esta primera unidad dice, el alumno realizará un resumen con un mínimo de 5 cuartillas. Si saben que las cuartillas son a espacio interlineado, bueno, ahorita les voy a explicar. 5 cuartillas de los temas que se encuentran contenidos en la unidad 1.
Los temas también se encuentran especificados en la segunda diapositiva de este PowerPoint. Si ustedes entran a la plataforma ahorita, porque son muy obsesivas o muy obsesivos y, ay, no, yo no me puedo esperar a que me enseñen la diapositiva, yo voy a copiar los temas de la plataforma. En la plataforma vienen más temas de los que estamos trabajando en esta primera unidad. Les aviso para que si a alguien se le ocurre irse a la plataforma ahorita y copia de ahí los datos, no me vayan a salir con que, ay, es que yo hice más trabajo de lo que debía, porque les estoy avisando. Quizás las personas que no entran a la conferencia puede ser que tengan algún problema porque se metan a la plataforma y en la plataforma la actividad A no es esta actividad que yo les estoy pidiendo. Por eso les estoy diciendo ahorita que se centren en lo que yo les estoy dando en este momento porque es lo que yo voy a solicitar y lo que voy a calificar. Entonces, actividad A, resumen, mínimo 5 cuartillas de los temas, les voy a llevar, me voy a llevar la diapositiva donde están los temas, de los temas que están citados en la primera unidad. Quizás para algunos de ustedes han de decir, ¿qué onda con la maestra que nos repite tanto? Créanme que no soy nueva en esto. Créanme que si se los estoy diciendo tantas veces es porque ya me pasó. Esos son los temas de la primera unidad. Son 1, 2, 3, 4, 5 temas. En la plataforma deben ser como unos 7 u 8 temas, los que están en la primera unidad. Esos no se van a trabajar ahorita. Solo se van a trabajar estos 5 temas. De esos 5 temas me van a hacer el resumen, mínimo 5 cuartillas. Mínimo 5 cuartillas. Y aquí en rojo tiene especificado cómo debe ser, dice nota, tanto el resumen de la actividad A como la reflexión de la actividad B, que ahorita les voy a leer, debe realizarse en formato de Word, tipografía Arial 12, interlineado 1.5, justificados los márgenes y debe incluir hoja de presentación y la hoja de presentación debe tener el nombre de ustedes, mi nombre, el nombre de la materia y los temas que se están trabajando, así como la fecha. Por eso les pedí que anotaran bien mi nombre, pero igual lo van a tener en el PowerPoint. La actividad B, o la segunda actividad de la misma unidad 1, dice, el alumno realizará una reflexión que no es lo mismo que un resumen. Realizará una reflexión de un mínimo 3 cuartillas respecto al tema importancia de la resolución de problemas en la construcción del pensamiento matemático. Importancia de la resolución de problemas en la construcción del pensamiento matemático. Ese es el tema del que van a hacer una reflexión. ¿De qué estoy hablando? Cuando estoy hablando de este tema, estoy hablando específicamente de la parte de la enseñanza de la suma y que luego da la pauta para que empiecen a restar y a multiplicar y a dividir y todo ello, ¿no? La importancia de que el proceso de la resolución de problemas de la construcción de pensamiento matemático se dé. Cuando digo reflexión, estoy hablando de una previa lectura a conciencia y entonces, ¿qué pasa contigo con esa información? Una reflexión personal. ¿Qué me queda a mí de esta información? ¿Ok? Esa es la reflexión. Y la reflexión también lleva las mismas especificaciones de la nota de Word, de la tipografía Arial 12, interlineado 1.5, va a quedar justificado. Se va a incluir la hoja de presentación con tu nombre, mi nombre, el nombre de la materia, el tema específico que es reflexión
sobre el tema que les estoy indicando y la fecha. Maestra, ¿cuál fecha? ¿La fecha en la que lo subo o la fecha en la que lo hago? La fecha en la que lo hace. ¿Ok? Y la actividad C, que es elaborar un documento que contenga de manera escrita las estrategias mostradas en el apartado de la bibliografía en un formato de video titulado 18 estrategias divertidas para trabajar número, cantidad, conteo y más. En la plataforma, ahorita en este momento ya, hay un apartado donde dice unidad 1, hay un recuadrito, creo que es color azul, pero no estoy muy segura, que dice bibliografía. Ustedes le dan clic ahí y además de las bibliografías que ustedes pueden encontrar en internet, hay unos videos de YouTube específicamente para que los puedan ver. Uno de ellos, el segundo video, se llama 18 estrategias divertidas para trabajar número, cantidad, conteo y más. Son, obviamente, 18 estrategias. Esas 18 estrategias las van a pasar a papel, las van a escribir, las van a escribir como que las quieren anotar para que nunca se les olvide en la vida a ustedes. Las van a redactar como ustedes las quieran redactar, que le entiendan a la estrategia. El formato es libre, ustedes lo van a definir cómo lo hacen, si hacen un cuadro y en el cuadro le ponen cómo se llama la estrategia, qué material se utiliza, para qué sirve, o si lo hacen como un escrito, no sé, como ustedes quieran hacerlo. Pero ese archivo, por lo menos en lo que respecta conmigo, cada vez que nosotros nos encontremos en una materia, lo vamos a ir alimentando con estrategias específicas para diferentes situaciones. ¿Me explico? Es un documento, es un archivo que se va a quedar con ustedes para que si ustedes quieren en el transcurso de su carrera ir agregando, para que al final de su carrera ustedes tengan un compendio de estrategias para desarrollar o para estimular ciertas partes en los niños, dependiendo de las problemáticas que se vayan presentando. Lo van a iniciar así conmigo. Si no lo quieren seguir alimentando, pues no es obligación, es solamente una actividad que yo les estoy pidiendo, pero si lo quieren seguir alimentando, adelante. ¿Me explico? La actividad 3 es formato libre. Ustedes pueden definir cómo lo van a presentar. Solamente las dos primeras actividades sí les estaría yo pidiendo que fueran en el formato que les estoy solicitando. Voy a dejar de compartirles esta pantalla tantito para compartir la pantalla de la... esta. No. ¿Cómo le hago? La pizarra completa. Quiero ver si... No, eso no quiero. Es que quiero ver si les puedo mostrar la... ya vi cuál es. Quiero abrir la plataforma para que vean dónde están los videos. Esta. Esta les quiero enseñar. Bueno, no, esta no, pues. Aquí estoy. Ok. Pensamiento cuantitativo, ahí está. Ahí va. Si están viendo la pantalla, si están viendo mi plataforma, ¿verdad? Oh, ok. Aquí está la programación del curso. Aquí está unidad 1. Aquí está bibliografía azul, sí, azul clarito. Le dan clic a bibliografía. Y aquí en la parte de abajo, aquí está. Este es el video que les digo que quiero que vean.
18 estrategias divertidas para trabajar números, cantidades y conteo. Pero también quiero que vean este otro video que les va a servir para su resumen y para su trabajo, ¿no? Es información de lo que vimos hoy. Se llama Aprender a Contar, se llama el video, está muy bueno. Yo les recomiendo que lo vean, ¿no? Pero este de abajo es el que van a hacer con el formato libre, el de las 18 estrategias. ¿Hay alguna duda para lo de los videos? Eso es lo único que necesito que consideren, porque si se van a la primera unidad, por ejemplo, al material, aquí en la plataforma van a tener información que todavía no es la que nosotros estamos manejando. Les recuerdo, hasta que la maestra Liliana les comente que ya está lista las actividades en la plataforma, hasta entonces pueden utilizarlo tranquila y abiertamente la plataforma. Antes no. Aquí están los temas de la unidad 1, pero estos son más temas de los que nosotros revisamos el día de hoy. ¿Ok?